tenerlos aquí tan juiciosos a todos. Llevo muchos años trabajando en prótesis oculares, soy optómetra y desde que me gradué empecé a trabajar en el hospital departamental. Como ustedes saben, el hospital departamental pues, es un hospital que sigue siendo un hospital de guerra 40 años después y es donde llega pues todo el trauma. Empezaba a surgir la especialidad de oculoplástica, empezaban los primeros oftalmólogos a interesarse por esta área y a cambiar las técnicas quirúrgicas y empezó a darse una necesidad y era que las prótesis de stock, que les voy a contar ahora cómo funcionaban, no servían. Allí empiezo a trabajar pues como optómetra y empieza a acumularse pacientes sin ojo, con todo lo que implica pues para esos pacientes no tener concluida su rehabilitación. Es una prótesis al vacío, imagínense que es como un bombillo de los anteriores, o un bombillo, miren cómo es al vacío, perfectamente terminada en sus bordes y pues obviamente obtenían el color del iris, era precioso. Son prótesis muy lindas, obviamente con todas las implicaciones que tenía tener una prótesis en vidrio vacío. Esas prótesis salían de estos elementos. Ellos antes de emprender su viaje preparaban estas bombillas y les daban la forma final cuando ya estaban frente al paciente de acuerdo a la cavidad. Entonces en este cuarto módulo, que es el último, vamos a hacer como un repaso de lo que hemos visto en estos módulos anteriores con respecto a las prótesis oculares. Vamos a ver qué cosa no se nos puede olvidar y nos tiene que quedar muy clara. Voy a dar toda la introducción a la anaplastología. Vamos a hablar de las 10 reglas de oro con respecto a la rehabilitación con prótesis oculares. ¿Cuál es el objetivo realmente de esta charla? Es socializar los protocolos que se deben aplicar en estos pacientes. Estos protocolos involucran obviamente el ejercicio de esta especialidad, la valoración que le vamos a hacer a este paciente en el consultorio, qué técnicas vamos a utilizar para diseñar el dispositivo que él necesita, cuestiones de fabricación, instrucciones de uso e instrucciones de manejo. Entonces vamos con la regla número 1. La primera invitación que yo les hago es que si usted se va a dedicar a las prótesis oculares, se prepare. Realmente requiere tener unas condiciones especiales, una sensibilidad especial con nuestro prójimo, con nuestras otras personas, tener vocación de servicio, ganas de ayudar al paciente y a su familia y realmente hay que anteponer la mística al interés económico. El segundo es que realmente si tenemos las actividades, las habilidades artísticas para dedicarnos, igual las cultivemos, aprendamos, tomemos clases. Es muy importante tomar clases de pintura, de dibujo, manejar técnicas de color, tener un entrenamiento visual en formas y colores, las proporciones. Todo esto es un cúmulo de características que uno va con los años acumulando. Asista a capacitaciones de la especialidad. Regla número 2. Defina un espacio físico y un tiempo específico para estos pacientes. ¿Por qué? Porque estos pacientes requieren de más tiempo de atención. Mía realmente es que se definan unos horarios especiales y un espacio especial. ¿Por qué es importante tener un espacio físico para realizar el trabajo de prótesis? Porque tenemos partículas flotando en el ambiente, partículas muy pequeñas que molestan mucho con los elementos del consultorio. Va a haber polvo, va a haber agua abundante, motores, herramientas. Obviamente tenemos que estar usando otro tipo de elementos de protección diferentes a los que usaríamos en la atención del paciente en la consulta habitual. Entonces debemos tener un espacio adicional para eso. Regla número 3, realice una completa anamnesis. Yo siempre digo que si nosotros nos conocemos a fondo qué pasó, cómo pasó todo esto. Se los dije en la primera conferencia, el módulo 1, cómo hacer el examen. Ahora recordémoslo en detalle. ¿Qué es lo que tenemos que preguntar? ¿Qué le pasó? ¿Cuándo le pasó? ¿Cuántos años tenía cuando le ocurrió el evento? ¿Dónde lo atendieron? Es importante que dejemos registrado en qué institución fue, preferiblemente en qué ciudad, o fue en un centro médico. Si tenemos el nombre del médico, pues espectacular saber quién lo operó. Dejar todo esto consignado porque más adelante con los años es muy probable que tengamos que necesitar información o remitir este paciente nuevamente con la persona que hizo la intervención. ¿Cuántas cirugías le han realizado? ¿Ha usado antes prótesis ocular? Esto también es muy importante, saber cómo le fue, si fue óptimo la adaptación o no lo fue. Si llega con prótesis, preguntarle ya después de un ratico que nosotros estemos hablando con él, qué dificultades tiene con esa prótesis. La regla número 4, realice una observación exhaustiva del paciente con la prótesis en uso. No es que llegue el paciente y ahí mismo le quitemos la prótesis.
prótesis. La número 5, que es muy importante. Tome siempre impresión de la cavidad para diseñar la prótesis ocular. Regla número 6, asegúrese de la calidad de los materiales de la prótesis ocular. Esto es muy importante. Regla número 7, retire siempre la prótesis ocular y examine los tejidos. Regla número 8, examine detalladamente la prótesis, o sea, ya retiramos la prótesis, miramos cómo está la cavidad, ahora tenemos la prótesis en la mano. Entonces, dos cosas, primero la vamos a mirar muy bien, y luego vamos a hacerle mantenimiento que necesita. Regla número 9, prescriba gafas de uso permanente y verifique las condiciones del ojo único. En todas las edades, así sean hemétropes, el ojo único, siempre tiene que usar un anteojo. Siempre el anteojo adecuado en los niños, pequeño, de silicona, preferible que no tenga componentes que puedan generar lesiones en el caso de un golpe o de encontrarse con otro amiguito, caerse, golpearse. Y en los adultos, pues, de acuerdo a la necesidad, pero siempre que sean monturas amplias, que no les quiten la visibilidad lateral, es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de escoger esas monturas. Regla número 10, indique la rutina de uso y el manejo de la prótesis. Conclusiones de esta parte, la consideración es que este trabajo de prótesis oculares es una especialidad, se debe tomar como tal, o sea, debemos hacerlo con ética, con responsabilidad. Las complicaciones con una prótesis ocular pueden ser muy serias si lo hacemos a la ligera, podemos dañar una muy buena cirugía, podemos poner en riesgo el ojo único si esa prótesis no está en buenas condiciones o hay una contaminación permanente. O sea, hay que tener mucho cuidado con cómo trabajamos esta parte de las prótesis. Hay que saber que si nosotros manejamos estos pacientes de forma responsable y adecuada, van a ser pacientes para toda la vida, realmente. Ellos difícilmente cambian si se sienten cómodos a su protesista. Es un trabajo muy gratificante, realmente es muy gratificante. Y en Colombia, por la ley, la ley 372, indica que son actividades propias de oftalmología y optometría. Viene la Primera Guerra Mundial, que se conoce como la Gran Guerra. Ahí en Europa hay 8 millones de muertos, 6.5 millones de personas con discapacidad. De esos con discapacidad, 300.000 están mutilados y son ciegos, amputados en una o ambas piernas o tienen grandes lesiones en el rostro. Y estos sobrevivientes, ¿por qué siguen viviendo? Porque realmente en la medida en que la guerra está tan cruenta, se empiezan a generar avances a nivel médico que facilitan que estos pacientes quedan vivos obviamente con unas grandes alteraciones faciales, pero vivos. Entonces, estos pacientes, ¿por qué los tenemos registrados y por qué podemos acceder a las fotografías de ellos muy a comienzos del siglo XX? Porque ahí acaba de inventarse la fotografía Polaroid y en Europa, cuando estos lesionados de guerra o veteranos de guerra regresan después de recibir pues estas heridas tan grandes de las armas que habían evolucionado también, son heridas que les generaban los obuses o metralla o lanzallamas. Estos de 11 a 14% de los heridos de cara necesitan tomarse una fotografía y enviarla al Servicio de Salud de Francia para que les entren dentro del censo de mutilados de guerra. Entonces, por eso tenemos acceso en este momento a este material que es muy importante y que muestra con claridad, obviamente en el museo que hay en Francia están todos, pero digamos que yo les traigo algunas de esas fotografías donde se evidencia las grandes lesiones que se encuentran en rostro de estos veteranos. Entonces, la Fundación Caras Rotas empieza a acoger a estos veteranos, sigue funcionando en este momento, ella ha mutado un poco, se ha ido, digamos que actualizando, y como les digo, ellos lo que necesitaban era que el Estado les reconociera a estos veteranos de guerra su lesión y que pudieran recibir una pensión de guerra. De la misma forma, en este hospital que ellos organizan a las afueras de París, acogen a Anne Coleman, que es una artista plástica que llega a Francia junto a su esposo, que es médico, y en este hospital empiezan a trabajar las prótesis faciales hechas con cobre, unas máscaras de cobre galvanizado que fabrican para estos equipos de rescate en las guerras, también sufren lesiones. La Fundación Caras Rotas los acoge también como parte de su función, y en este momento ese término caras rotas que se usó a comienzos del siglo XX en Francia se está volviendo a utilizar con los mutilados de violencia que hay en este momento en muchos países de Europa y desafortunadamente de Latinoamérica.